gloria cubre a los cielos y la tierra se inundó de su alabanza. Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Su resplandor fue como la luz y ahí está escondido su poder. Su gloria cubre a los cielos y la tierra se inundó de su alabanza. Su gloria a los cielos y la tierra se inundó de su alabanza. Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Su resplandor fue como la luz y ahí estaba escondido su poder. Su gloria a los cielos y la tierra se inundó de su alabanza. Su gloria a los cielos y la tierra se inundó de su alabanza. Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Su resplandor fue como la luz y ahí estaba escondido su poder. Su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Su resplandor fue como la luz y ahí estaba escondido su poder. Muy buenos días, como siempre, dándole gracias primeramente a nuestro Padre y gran Dios por ese amor que cada día nos demuestra a Él, que está esperando que su pueblo, que sus hijos también manifiesten su amor como Él lo ha manifestado. Y este cántico dice, y ese resplandor es como la luz. El resplandor de Dios siempre es como la luz. Y ahí estaba escondido su poder. El poder de Dios está escondido, pero cuando manifiesta su resplandor, vemos luz de Dios, los que vemos. Y hoy día vamos a ver y hablar qué habla la Biblia del amor de Dios, cómo Dios quiere que nosotros también andemos en amor, porque a veces otras cosas marcan nuestras relaciones, las diferencias entre seres humanos nos hacen apartar de los mandamientos, de la ley y del amor de Dios. Y en este tiempo vamos a ver y a comenzar en este día escuchando el consejo que Dios tiene para nosotros según la sabiduría de Salomón en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 17. Lo que es mejor. ¿Qué es mejor? Y dice mejor dice en el verso 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Yo no sé cuánto usted tenga o cuánto desee tener, pero si la Biblia dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová, si nosotros aprendemos a adquirir o a tener relaciones o posesiones, pero que sean con el temor de Dios, es mejor lo poco con el temor de Jehová que el grande tesoro donde hay turbación. O sea, donde hay tribulación, turbación, dificultades y hay grandes posesiones, eso no es agradable a Dios. No le agrada a Dios la mucha posesión, el tesoro donde hay turbación. Y el verso 17, ¿qué dice? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Dios siempre se ha ido por el amor, por la amistad, por la coinonía, por el deseo de realmente tener relaciones pacíficas. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. A veces nosotros nos vamos por el buey engordado, porque así dice aquí, que de buey engordado donde hay odio. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. O sea, a Dios le agrada que las relaciones
sean cuales sean, exista el amor. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor. No importa si es legumbre lo que se come, pero que exista amor entre las personas que participan de esa comida. Que de buey engordado donde hay odio. O sea, el odio, la rencilla, la traición, son cosas que aborrece el alma de Dios. Y esta canción dice, y el resplandor es como la luz. Nosotros queremos resplandor, queremos luz de Dios, necesitamos. Y dice, y ahí está escondido su poder. Nosotros a veces queremos y estamos anhelando verlo a Dios cara a cara. Pero según la palabra de Dios, es imposible que el hombre vea el rostro de Dios y siga viviendo. Entonces Dios en su amor manifiesta de vez en cuando ese resplandor que es como la luz. ¿Cuándo se manifiesta ese resplandor que es como la luz? Cuando hay amor. Solo cuando hay amor se manifiesta ese amor de Dios. Y dice, y en ese resplandor que es igual a luz, ahí estaba escondido su poder. Es necesario que la criatura, el hombre, descubra el amor que Dios tiene. Y a veces cuando nosotros vemos el resplandor, no entendemos siquiera qué es ese resplandor. Ahí está escondido. Tenemos que nosotros aprender a reconocer cuando desciende Dios sobre nuestra vida. Efesios capítulo 2, verso 4. Y dice la palabra de Dios, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y usted habrá descubierto que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él, con el amor que nos ha amado, ha manifestado al mundo sus misericordias tan grandes y su amor. Entonces Él es rico por ese amor que nos amó. Si nosotros realmente deseamos ser ricos en este mundo, primero debemos amar. No solamente amarnos a sí mismos, sino amar al prójimo, amar al extranjero, amar a la viuda, amar al huérfano, amar al necesitado. Y Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en pecado, nos dio vida. ¿Usted cree que no nos ha amado Dios? Y esto es para los cristianos y para los creyentes, que dice claramente la palabra de Dios, que cuando nosotros, hablando de usted y de mí como cristianos, estábamos muertos en pecado. El que no tiene a Jesucristo está muerto en pecado, dice la palabra. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es amor, nos dio vida igualito, juntamente con Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos literalmente, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aunque vivíamos, aunque caminábamos, aunque andábamos, aunque hablábamos, pero muertos para Dios. Pero cuando creímos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Un regalo de Dios es la salvación. Por gracia soy salvo. Y dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó. Cristo resucitó. Y el día que creímos en Cristo fuimos resucitados de la muerte eterna y pasamos a vida eterna. Y ese es el resplandor que es como la luz. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos resplandece todo nuestro ser. Asimismo dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, el amor de Dios ha hecho que cuando usted y yo nos volvemos a Cristo, seamos resucitados con Cristo. Y otra cosa, ya estamos sentados en lugares celestiales. Este camino es de fe y es por amor.
solo por el amor de Dios, ya estamos sentados en lugares celestiales. Así que usted comience a creer lo que Dios dice. No crea lo que otros dicen. No crea lo que sus pensamientos a veces le roban la paz, le roban el alma. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar. Dios muestra en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Dios mostrará al mundo en estos tiempos las abundantes riquezas de su amor, de su gracia. Dice, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Solo los que estamos en Cristo Jesús gozaremos de estas muestras que Dios va a hacer en medio de los tiempos. Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto quiero que realmente nosotros demos mucha atención, porque por gracia soy salvo. Las personas que cuentan con vida eterna, que están escritas en el libro de la vida, por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo, amor de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, es la fe en Cristo Jesús que hemos puesto que nos hace salvos. No es por mérito de ninguna persona ni por obras, lo que el mundo a veces camina, la gente del mundo, creyendo que ha hecho algo para Dios, porque hizo algo que a sus ojos están bien hechos. Pero vea esto, porque por gracia, por amor, por regalo de Dios, soy salvo por medio de la fe. ¿Por medio de cuál fe? De la fe de haber creído en Jesús. Si usted no cree en Jesucristo, puede hacer muchas obras aparentemente buenas, pero no son recibidas, porque Dios solo recibe al que creyó en Cristo. Y es por esa gracia, por ese amor de Dios que puso en Cristo Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia, es un regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto, vea, no es de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios que preparó esta ley, este principio de antemano, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No es por obras, y vamos a verlo, que esto no es don de ustedes, pues es don de Dios. Y el verso 9, no por obras. Para todos aquellos que creen que hacen alguna cosa para tener salvación y vida eterna, están equivocados. Dice, no por obras, para que nadie, ningún ser humano, se gloríe de que obtiene la salvación, su relación, su amistad con Dios por medio de obras. Todo el que hace obras no es recibido por Dios, sino es por la fe en Cristo Jesús. Es por gracia que somos salvos. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no le reparte su gloria a nadie para que se gloríe. Dios quiere que usted y yo creamos que lo que Él ha hecho es perfecto. Él envió a su Hijo aquí a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es por obra, no tengo que hacer ningún trabajo, tengo que creer que Jesucristo es el Señor. Y eso me regala, me da la salvación. Y este es el resplandor que es como la luz. Y ahí es donde está escondido el poder de Dios. ¿A dónde? Donde nosotros creemos, a lo que Él nos ha dicho, no en lo que nosotros creemos. Y dice el verso 10, porque somos hechura suya. Dios nos hizo. Dios nos creó primero, después nos hizo. Y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si usted y yo somos criaturas de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando usted vino a Cristo, usted ya es creado en Cristo Jesús para que usted ahora sí presente buenas obras, pero solo por medio de Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó de antemano estas
obras que podíamos hacer, pero solo por medio de Jesús. Si usted no tiene a Jesús, no puede hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ese es el amor de Dios. Ahora vamos a ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Por tanto, dice el apóstol Pablo aquí, por tanto, amados míos. Pablo habla de amor. Amados míos, le dice a los filipenses, porque nosotros también como seres humanos y como cristianos necesitamos el amor de Dios. Pero nos es manifiesto que nosotros también debemos amar a los seres humanos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, le dice a los filipenses, es necesario exaltar y decirle, amados míos, como Pablo lo decía a un pueblo, como siempre habéis obedecido. ¿Por qué les decía también, amados míos? Porque siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. O sea, obedecer a Dios no es necesario que alguien los controle a usted, de que alguien le esté exigiendo. Los filipenses obedecían a Dios no como en mi presencia. No esperaban que Pablo esté presente, porque a veces vemos cristianos que somos cristianos cuando estamos con nuestro líder, mentor, pastor al frente nuestro, cuando estamos en la congregación, pero cuando está ausente el líder, el mentor, el pastor, ya usted cesa de ser cristiano. Y dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba ausente del pueblo de los filipenses. Sin embargo, lo que habían aprendido del amor de Dios lo ponían por obra, porque eso es necesario, no solamente cuando el líder está presente, sino que dice, mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados. Usted tiene que tener una ocupación. ¿Cuál es la ocupación? No es lo que nosotros hacemos, nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras empresas, en fin. En eso es que pasamos ocupados. Estamos contrarios a lo que la palabra de Dios nos dice. Ocupados en vuestra salvación. ¿Será que usted está ocupado en su salvación? ¿O usted dijo, yo ya fui salvo y no tengo que ocuparme en nada? Pero aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses, ocúpese, preocúpese en su salvación con temor y temblor. O sea, con temor y temblor cada día tenemos que meditar. ¿Estoy haciendo lo correcto para que la salvación de Dios esté conmigo? Porque ese es el asunto de mucho pueblo, de mucha gente que conoce a Dios, pero no se ocupa de su salvación con temor y temblor, sino que lo tienen en poco. Y en el rato cuando ellos pensaron estar bien, terminan que ya están muy alejados de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 13, porque el Dios es en que vosotros produce así el querer como el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios es cuando nos ocupamos de nuestra salvación. Dios produce en nosotros querer como el hacer por su buena voluntad. Dios solamente, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. A veces nosotros hacemos las cosas con falta de sencillez, arrogantes, y dice, para que seáis sencillos e hijos de Dios, dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda. No hay que murmurar, no hay que contender, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, Dios nos da recomendaciones, que lo que el verso 14
del libro de Filipenses 2 dice: hace todo sin murmuración y contienda. ¿Por qué hacemos las cosas con murmuración y contienda? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces. O sea, usted puede resplandecer como luminares en el mundo. Podemos resplandecer nosotros, como dice, y ese resplandor es como la luz. Y nosotros también podemos resplandecer cuando hacemos las cosas humildemente, haciendo sin murmuración y contienda. Si nosotros hacemos, el resplandor será como la luz. Y ese resplandor ahí está escondido, porque ese es el poder de Dios que se manifiesta para que nosotros hagamos la obra de Dios. Y vamos a ver ahora en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Y vamos a ver en el capítulo 2, verso 1. Porque quiero, le dice Pablo a los colosenses, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. El pueblo de Dios a veces no entiende qué lucha tiene su líder para que usted se mantenga firme en los caminos. Y dice, porque quiero que sepas, le dice Pablo, cuán grande lucha sostengo por vosotros, porque nosotros sostenemos grande lucha por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por los que están allá y por gente que nunca ha visto mi rostro, dijo Pablo, yo tengo fuertes luchas para que sean consolados. ¿Cuál es el plan de Dios para con el hombre? Ser consolado al ser humano. Y por eso ponen ministros como Pablo acá en la tierra, para sostener luchas para que otros sean consolados, sus corazones unidos en amor. El plan de Dios es unirnos en amor y pone cargas en nosotros, los siervos, luchas para que ustedes sean unidos y consolados en amor hasta alcanzar la riqueza. ¿Por qué la gente se descuida y no alcanza las riquezas? Porque hay riquezas. Pero dice, y el resplandor es como la luz, y ahí estaba escondido su poder. Pero usted no se acerca al resplandor, no se acerca a Dios con humildad para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Hay unas riquezas de pleno entendimiento que nos habla aquí el apóstol Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces nosotros tenemos que luchar, tenemos que tener presente que cada día hay una salvación, que hay que cuidarla, que hay que guardarla, y que nosotros tenemos que insistir hasta alcanzar el pleno conocimiento, hasta nosotros obtener las riquezas y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio que es un misterio, algo que está oculto, algo que está escondido, pero ese es el amor de Dios que quiere que usted lo descubra. Por eso aquí dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Pero para qué consolados? Hasta alcanzar. Usted y yo tenemos que alcanzar la riqueza. Hay riqueza. ¿Y cuáles son las riquezas? No es dinero, no es oro, del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Hijo. Y nosotros a veces nos conformamos. Ya fui a la iglesia, ya escuché el mensaje, ya escuché el sermón, ya escuché tal cosa. Eso no es suficiente. Usted tiene que luchar hasta alcanzar, dice, toda la riqueza, toda la riqueza. Y dice en el verso 3, en quien están escondidos, hay escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios los tiene escondidos, pero esto le toca al hombre descubrirlo. Hasta alcanzar, dice Pablo, hasta alcanzar. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Para qué está escrita la palabra? Para que usted no sea engañado. Porque hay un engañador en el mundo, y dice Pablo, ¿para qué
Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras de mentiras o persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, Pablo no estaba con los colosenses y siempre predicaba: aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Porque a veces no es necesario que el líder, el mentor, el que nos está pastoreando esté con nosotros, sino de creer al fundamento de la palabra, gozándome mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo decía: me gozo solamente de que tengan firmeza en el conocimiento de Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo exhortaba a andar en Él, y hoy día no podemos decirle, si usted es iglesia de Cristo, que se suelte del amor de Cristo. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Y vamos a ver en Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Aún la vestimenta nuestra tiene que ser diferente. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo somos santos y amados? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la vestimenta nuestra, que tenemos que andar con paciencia, con mansedumbre, con humildad, con benignidad, misericordia, soportándonos unos a otros. Porque el asunto es que a mí no me interesa eso y yo salgo corriendo, pero dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos. Escuche: perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos manda que si Cristo nos perdonó, nosotros también aprendamos a perdonar. Y dice el verso 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Hay que vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, que nos vistamos de amor. Y es bueno que nos vistamos, como dice aquí, vestidos de muchas cosas, como es de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, pero sobre todas las cosas, vestidos de amor. Para manifestar esto tenemos que tener amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. ¿Por qué la paz de Dios a veces escasea en vuestros corazones? Porque no tenemos lo restante, que es mansedumbre, paciencia. No tenemos benignidad, no tenemos humildad. Entonces, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado. Usted está llamado, yo soy llamado, para que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Sea agradecido. Fuimos llamados a formar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Seamos agradecidos para que el amor de Dios se manifieste en nosotros y ese resplandor, que es como la luz, sea descubierto, para que nosotros hallemos la riqueza de su gloria. Yo bendigo su vida en este día y oro, como siempre, para que usted, como Pablo exhorta, a que nosotros debemos buscar, debemos alcanzar, dice, la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Usted tiene que hacerlo, por eso emprenda su carrera hoy. Que Dios le bendiga.